He cruzado más carreteras de las que puedo contar, desde los vastos desiertos de Almería hasta las montañas nevadas de los Pirineos. He pasado más noches solo en mi camión que en mi propia cama, y ya casi no recuerdo la última vez que vi el amanecer desde otro lugar que no fuera la carretera. Me llamo Miguel Hernández, pero todos me conocen como Mike. Llevo más de 30 años al volante, transportando todo tipo de cargas a través de España y Europa. Siempre me han considerado un veterano, alguien que ha visto de todo y que no se asusta con facilidad. Pero si supieran lo que me ocurrió en aquella carretera solitaria en el norte de España, no creo que pudieran mirarme de la misma forma. No creo que nadie pudiera. Todo comenzó una noche de otoño. El aire estaba frío, y una tormenta se estaba formando en el horizonte, oscureciendo el cielo sobre las montañas de Asturias. Había terminado una entrega en Oviedo y estaba a punto de regresar a casa cuando recibí una llamada inusual. El hombre al otro lado del teléfono tenía una voz profunda y autoritaria, el tipo de voz que no admite preguntas. Me dijo que había un trabajo urgente, una carga que debía ser transportada de inmediato a un pequeño pueblo en las montañas, un lugar llamado Llanaves de la Reina. Es un paquete especial, Miguel. No debes hacer preguntas y, bajo ninguna circunstancia, debes abrirlo. La voz en el teléfono era clara y precisa. ¿Qué tipo de paquete? Pregunté, intentando ocultar mi escepticismo. Después de tantos años, había aprendido que los trabajos que llegaban sin preguntas solían ser los más problemáticos. Un ataúd, respondió el hombre después de un breve silencio. Su tono no dejó espacio para la discusión. Te pagaremos el doble de tu tarifa habitual. Solo haz el trabajo, y todo saldrá bien. Debí haber rechazado la oferta. En el fondo lo sabía, pero la paga era demasiado buena para dejarla pasar. Además, había algo en la voz del hombre que me decía que rechazarlo no era una opción. Así que, acepté. Me dieron la dirección de un almacén en las afueras de la ciudad y me dirigí allí sin más preámbulos. El almacén estaba en una zona industrial abandonada, una de esas áreas que se ven sombrías incluso a plena luz del día. Llegué al lugar justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La tormenta se acercaba rápido, y el sonido del viento azotando las paredes metálicas del edificio no ayudaba a calmar mi creciente sensación de malestar. Un par de hombres me estaban esperando, ambos vestidos con trajes oscuros que no parecían apropiados para el trabajo. Sin decir una palabra, me condujeron hasta el interior del almacén, donde un gran ataúd de madera oscura descansaba sobre una plataforma. Estaba cubierto con una fina capa de polvo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. No se preocupe por el peso, dijo uno de los hombres mientras comenzaban a cargarlo en mi camión. Es más ligero de lo que parece. El ataúd tenía grabados extraños en la madera, símbolos que no reconocí, y un cerrojo de hierro que lo mantenía cerrado con firmeza. El interior del almacén estaba tan frío que mi aliento se condensaba en el aire, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque intenté ignorarlo. Una vez que la carga estuvo asegurada en el camión, los hombres me entregaron un sobre con el pago y una dirección escrita a mano. El pueblo, Llanaves de la Reina, no era más que un punto en el mapa, perdido en medio de las montañas. No tenía señal en mi teléfono, pero había recorrido suficientes caminos rurales como para confiar en mi instinto. Me subí al camión, encendí el motor y me preparé para la larga noche que me esperaba. La lluvia comenzó a caer con más fuerza cuando dejé el almacén, y pronto se convirtió en una cortina densa que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. La carretera se retorcía a medida que me adentraba en las montañas, y los árboles a ambos lados del camino se inclinaban bajo el peso del viento. No había otros coches en la carretera, y la oscuridad era casi total, interrumpida solo por el destello ocasional de un relámpago. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el frío. Era un frío que no provenía del clima exterior, sino de dentro de la cabina del camión. Revisé el termostato, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, el aire a mi alrededor se volvía cada vez más gélido, como si estuviera siendo absorbido por una presencia invisible. Encendí la radio para distraerme, pero en lugar de la música habitual o las noticias, solo escuché estática. Giré el dial, buscando una estación, pero lo único que encontré fueron susurros.
Era un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de una pared. Las palabras eran ininteligibles, pero la sensación que me provocaban era clara: miedo. Apagué la radio, pensando que sería mejor viajar en silencio, pero el susurro continuó. Ahora provenía de detrás de mí, desde la caja del camión, donde estaba el ataúd. Miré por el espejo retrovisor, pero todo lo que vi fue la oscuridad y el contorno apenas visible de la carga. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, una sensación opresiva que se asentó en mi pecho como una piedra. Me repetí a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que solo estaba cansado y la tormenta me estaba jugando malas pasadas. Pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. A medida que avanzaba, la carretera parecía estirarse interminablemente. No había señales de vida, ni casas, ni luces en la distancia, solo la interminable serpiente de asfalto que se perdía en la oscuridad. El reloj en el tablero marcaba la medianoche, pero sentí como si hubiera estado conduciendo durante horas sin avanzar. Finalmente, vi una señal que indicaba que ya Naves de la Reina estaba a pocos kilómetros. Pero en lugar de alivio, sentí una punzada de terror. Había algo en ese nombre que me llenaba de un temor inexplicable, como si cruzar la frontera invisible hacia ese pueblo fuera a sellar mi destino. El susurro en la cabina se hizo más fuerte. Ahora no era solo un murmullo, sino una voz clara, que repetía mi nombre una y otra vez. Miguel. Miguel. Intenté ignorarla, manteniendo mis ojos fijos en la carretera, pero era imposible. La voz se deslizó en mi mente, llenándola de pensamientos oscuros, de imágenes perturbadoras de muerte y desolación. Cuando finalmente llegué a la entrada del pueblo, la tormenta estaba en su apogeo. Las calles estaban desiertas, y las pocas luces que brillaban en las ventanas de las casas parecían vacilantes, como si estuvieran a punto de ser consumidas por la oscuridad. Me detuve en la plaza principal, frente a una iglesia antigua con una fachada de piedra que había visto mejores días. No había nadie esperándome, pero la dirección en el sobre indicaba que debía dejar la carga allí. Bajé del camión, sintiendo como el frío penetraba hasta mis huesos. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas muertas por el suelo empapado. Me dirigí a la parte trasera del camión y abrí las puertas, revelando el ataúd oscuro que parecía absorber la poca luz que había alrededor. A medida que intentaba bajarlo, un relámpago iluminó el cielo, y por un breve segundo, vi algo moverse dentro del ataúd. Retrocedí, sintiendo el terror correr por mis venas. Sabía que no debía abrirlo, que había sido advertido, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes que la razón. Con manos temblorosas, acerqué la llave al cerrojo oxidado. La razón. Con manos temblorosas, acerqué la llave al cerrojo oxidado. En el momento en que la cerradura hizo clic, un grito desgarrador resonó en mis oídos, tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a estallar. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero el sonido continuó, como si viniera desde dentro de mi propio cráneo. Con un esfuerzo desesperado, abrí la tapa del ataúd. El interior estaba vacío. No había cuerpo, no había nada más que una oscuridad que parecía moverse, retorcerse como una niebla negra que comenzó a salir lentamente del ataúd. El grito cesó, pero el silencio que lo siguió fue aún peor. Me puse de pie, tambaleándome, y vi cómo la oscuridad comenzaba a expandirse, devorando la luz y el aire a su alrededor. Retrocedí, intentando escapar, pero la oscuridad era rápida. Sentí como una mano invisible se cerraba alrededor de mi cuello, apretando con fuerza. El aire se volvió frío como el hielo, y cada aliento que tomaba se llenaba de una sensación de muerte inminente. Corrí hacia la iglesia, mis pasos resonando en las calles vacías. Las puertas estaban cerradas, pero las golpeé con todas mis fuerzas, rogando que alguien me abriera. Finalmente, una luz se encendió en el interior, y la puerta se abrió con un chirrido. El hombre que apareció en la puerta era el párroco del pueblo, un anciano de rostro arrugado y ojos cansados. Me miró con una mezcla de compasión y temor, como si supiera exactamente lo que había traído conmigo. «Has cometido un grave error, hijo», dijo con voz grave mientras me hacía entrar. «Hay cosas que nunca debieron ser desenterradas».
El interior de la iglesia estaba cálido, iluminado por docenas de velas que llenaban el aire con un olor a cera derretida. Pero el calor no disipó el frío que había traído conmigo. Sentí como la oscuridad que había salido del ataúd se acercaba, envolviendo las paredes de la iglesia, tratando de penetrar. «Debes deshacerte de ello», continuó el párroco mientras cerraba las puertas tras de mí. «Llevarlo de vuelta al lugar de donde vino. Solo así podrás salvarte». Me explicó que lo que había traído conmigo no era solo un ataúd vacío, sino un contenedor para una entidad antigua y maligna, una presencia que había sido encerrada hace siglos para evitar que destruyera todo a su paso. Los símbolos en la madera no eran meros grabados, sino sellos que mantenían la oscuridad contenida. Al romper el cerrojo, había liberado algo que no podía ser controlado. «¿Pero qué es?», pregunté, mi voz apenas un susurro lleno de desesperación. «Es la muerte misma, Miguel. La muerte que camina, que consume, que nunca se sacia». El párroco hizo la señal de la cruz, como si su simple mención fuera suficiente para atraer su atención. «No podemos detenerla aquí. Debes llevarla de vuelta al lugar de donde vino, a las montañas. Allí, donde la oscuridad y la luz se encuentran». Me dio unas instrucciones rápidas, un camino a seguir por una carretera aún más remota que la que había tomado para llegar al pueblo. Me dijo que había un viejo monasterio en ruinas, escondido en las montañas, donde los antiguos monjes habían encarcelado a la entidad por primera vez. Allí, debía sellar el ataúd de nuevo, restaurar los sellos y dejarlo en su lugar, antes de que fuera demasiado tarde. El párroco me dio un rosario y una pequeña botella de agua bendita antes de que volviera a salir a la tormenta. Sentí que el tiempo se estaba acabando, que cada segundo que pasaba la oscuridad se hacía más fuerte, más insaciable. Sabía que lo que me esperaba en esa carretera sería lo más difícil que había enfrentado en mi vida. Volví al camión y subí a la cabina, tratando de no mirar hacia atrás. No quería ver cómo la oscuridad se movía en la caja del camión, cómo parecía viva, consciente. Encendí el motor y puse rumbo hacia las montañas, con la lluvia azotando el parabrisas y los relámpagos iluminando brevemente el camino. A medida que ascendía por la carretera sinuosa, la oscuridad dentro del camión se hacía más pesada, más palpable. Sentí su presencia detrás de mí, observándome, esperando que cometiera un error. Pero no podía permitírselo. Mi vida, y tal vez algo más, dependían de llevar a cabo esta tarea. La carretera se volvió cada vez más estrecha y peligrosa, con el borde del precipicio apenas visible en la penumbra. En algún momento, la lluvia comenzó a mezclarse con nieve, y el camino se cubrió de una capa de hielo que hacía difícil mantener el control del camión. El susurro en la cabina se convirtió en una risa baja y siniestra, un sonido que me helaba la sangre. La temperatura descendió aún más, hasta que mis manos comenzaron a entumecerse en el volante. Pero no podía detenerme. No podía permitir que la oscuridad tomara el control. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las ruinas del monasterio a lo lejos, apenas visibles entre la niebla y la nieve. Era un edificio antiguo, erosionado por los siglos, pero aún imponente en su soledad. Me detuve frente a la entrada y bajé del camión. El aire era tan frío que cada aliento dolía, pero el miedo era una fuerza aún más poderosa que me empujaba hacia adelante. Con el rosario en una mano y la botella de agua bendita en la otra, abrí las puertas del camión y me enfrenté a la oscuridad que esperaba dentro. El ataúd estaba allí, abierto, pero ahora parecía más grande, más oscuro, como si hubiera absorbido la esencia de todo a su alrededor. Sentí la presencia de la entidad, un vacío hambriento que intentaba devorarme desde dentro. Pero tenía que ser fuerte. No podía dejar que el miedo me consumiera. Con un grito desesperado, arrojé el agua bendita sobre el ataúd, y al hacerlo, la oscuridad retrocedió, dejando escapar un chillido que resonó en las montañas. Cerré el ataúd de un golpe y volví a asegurar el cerrojo, esta vez apretándolo con todas mis fuerzas. Los símbolos en la madera comenzaron a brillar con una luz tenue, como si estuvieran recobrando su poder. Arrastré el ataúd hacia el interior del monasterio, luchando contra el frío y el cansancio que amenazaban con derribarme. Los pasillos estaban llenos de escombros, y las paredes rezumaban humedad y decadencia.
Pero no me detuve hasta que llegué a una sala central, donde un antiguo altar se alzaba en el centro de la habitación. Coloqué el ataúd sobre el altar, siguiendo las instrucciones del párroco al pie de la letra. Recité las oraciones que me había dado, pronunciando cada palabra con fervor, esperando que fueran suficientes para contener la oscuridad una vez más. Finalmente, el susurro cesó. La oscuridad se disipó, y el frío comenzó a retroceder. Pero sabía que el peligro no había terminado. La entidad estaba contenida, pero no destruida. Solo había sido devuelta a su prisión, donde esperaba a la próxima oportunidad para escapar. Salí del monasterio con las piernas temblorosas, sintiendo como la nieve caía suavemente a mi alrededor. No había luz, no había sonido, solo el silencio de las montañas que me rodeaban. Me subí al camión y conduje de vuelta al pueblo sin mirar atrás, con la esperanza de que este fuera el final de mi pesadilla. Cuando llegué a Llanaves de la Reina, la tormenta había cesado. El párroco me esperaba en la entrada del pueblo, con una expresión de alivio en su rostro. «Lo has hecho bien, hijo. Has salvado más de lo que imaginas», dijo mientras me daba una palmadita en el hombro. No respondí. No tenía palabras para describir lo que había experimentado. Todo lo que quería era irme, dejar atrás ese lugar y tratar de olvidar todo lo que había sucedido. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Finalmente, me detuve en un área de descanso, incapaz de seguir adelante. Me quedé en la cabina del camión, con los ojos cerrados, tratando de encontrar algo de paz en el calor de la mañana. Pero sabía que nunca olvidaría esa noche. Las imágenes de la oscuridad, del ataúd, de la entidad que casi me consume, seguirían conmigo para siempre. Y en el fondo, sabía que algún día, de alguna manera, la oscuridad encontraría la forma de escapar de nuevo. Ahora, cada vez que me encuentro en una carretera solitaria, cada vez que una tormenta comienza a formarse en el horizonte, siento el mismo frío en el aire. El mismo miedo que me recuerda que, aunque el mal puede ser contenido, nunca es destruido por completo. Porque hay cosas en este mundo que son más antiguas y poderosas de lo que podemos comprender. Cosas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para surgir. Y cuando lo hacen, nos recuerdan lo pequeños y vulnerables que somos ante lo desconocido. Mi nombre es Miguel Hernández, y esta es mi historia. No sé cuánto tiempo me queda antes de que la oscuridad me encuentre de nuevo, pero hasta entonces, seguiré conduciendo, esperando que el próximo viaje sea uno que no termine en pesadilla. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar trazendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.